Buen día, licenciados. Vamos a continuar con la clase de hoy, donde se explica la fisiopatología de las crisis epilépticas. Desde el punto de vista fisiopatológico, las crisis epilépticas corresponden a un fenómeno clínico que resulta de una hiperexcitabilidad e hipersincronía neuronal que es considerado anormal. Recordemos un poquito acerca del potencial de acción, cómo se da. La despolarización se presenta cuando hay una entrada de sodio al espacio intracelular, es decir, el interior de la célula se vuelve más positiva, y la repolarización cuando el potasio sale de la neurona. Estos mecanismos de entrada y salida del sodio-potasio va a estar regulado por unas bombas que se van a encontrar a lo largo de la membrana celular, que pues van a consumir energía. Para poder explicar la fisiopatología existen 4 mecanismos por el cual se va a producir una epilepsia. El primero es la desregulación de la concentración de sodio. ¿Qué es lo que va a pasar? En esta alteración se va a producir a lo largo del axón, de manera específica en los canales de sodio. Entonces, cuando hay una transmisión del potencial de acción, hay una apertura de los canales de sodio, el cual entra al interior de la neurona. Esta entrada permite que los iones de calcio salgan, es decir, vayan hacia el espacio extracelular. Esta salida va a permitir la consecuente cerrada o el cierre de los canales de calcio que estaban anteriormente abiertos. Cuando existe una desregulación provoca que el sodio continúe entrando y pues por obvias razones va a producir que haya una continua producción del potencial de acción. Entonces aquí la alteración va a ser por un exceso dentro de mi neurona de sodio. Es decir, sale el calcio, se cierra los canales de calcio, pero el sodio sigue entrando. Entonces, esta entrada de sodio continua, pues va a hacer que los potenciales de acción se sigan generando y por lo tanto hay una hiperexcitabilidad de mi neurona. El segundo mecanismo por el cual se va a producir una epilepsia o una crisis epiléptica es por una alteración estructural de los canales de calcio. ¿Qué es lo que ocurre acá? Esta alteración va a ocurrir de manera específica en el terminal axonal o en el botón axonal, en los canales de calcio. Los canales de calcio van a tener una alteración en su estructura, por eso se llama alteración estructural, el cual no va a permitir que se cierre de una manera adecuada. Entonces, una vez que ya pasó el potencial de acción, que recuerden que proviene del cuerpo neuronal, el calcio continúa entrando en esta región, en la terminal axonal, lo cual va a producir una exocitosis del neurotransmisor. ¿Hacia dónde? Hacia el espacio sináptico. Recordemos que este es el botón terminal de la célula presináptica y este es pues la región terminal o la célula postsináptica. Entonces, en el espacio o la hendidura sináptica va a existir muchos neurotransmisores. Entonces, aunque ya no me llegue el potencial de acción, este va a seguir produciendo y va a seguir exocitando el neurotransmisor, gracias a que pues va a existir una alteración en los canales de calcio. Regularmente este tipo de epilepsia se genera después de un traumatismo cráneoencefálico. Entonces aquí les puse esta clave: mayor concentración de calcio al interior de la neurona, en este caso en la región del botón terminal, pues va a provocar una mayor exocitosis del neurotransmisor, una mayor salida de los neurotransmisores. El tercer mecanismo de producción se va a generar por un desequilibrio entre neurotransmisores excitatorios y neurotransmisores inhibitorios. Si recordamos un poquito de los neurotransmisores que analizamos en sesiones pasadas,
hay muchos tipos de neurotransmisores, pero los que entran dentro de la categoría de inhibitorios excitatorios son la glicina, el glutamato y el GABA. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar acá? Principalmente en este mecanismo se va a encontrar a favor de los neurotransmisores excitatorios. Entonces, un potencial de acción que es transmitido a lo largo de todo el axón, recuerden que se genera en el cuerpo, pasa por el axón y va a llegar a mi botón terminal. Entonces, este potencial de acción estimula la apertura de los canales de calcio y por lo tanto una entrada de calcio hacia el espacio intracelular o dicho en otras palabras, una entrada de calcio hacia el interior de mi neurona. Entonces, esta entrada de calcio va a provocar que el neurotransmisor sea liberado. Pero como va a haber una sobreestimulación, pues el neurotransmisor va a seguir saliendo. Entonces, esta alteración se produce, recuerden, por la alteración de la cantidad de neurotransmisores inhibitorios excitatorios que van a estar saliendo y entrando. Va a haber una sobreproducción de los excitadores, es decir, los neurotransmisores inhibitorios no van a estar realizando pues su función adecuada. ¿Por qué? Porque los canales de calcio van a estar abiertos de mayor medida y esto que me va a provocar una sobreestimulación de las células postsinápticas gracias a una apertura excesiva de los canales de calcio. Y tenemos un último mecanismo que como tal pues la alteración va a ser en los receptores. Entonces aquí tenemos que la alteración funcional de los receptores postsinápticos. Los tres anteriores mecanismos de los cuales habíamos hablado, la alteración se va a encontrar en la célula presináptica, es decir, la que va a pasar la sinapsis. Y en este caso, en este último mecanismo, la alteración se va a encontrar ya en la célula postsináptica, es decir, en los receptores. Recuerden que en condiciones normales, una vez que el receptor se une con el neurotransmisor, entra sodio a la neurona y pues va a continuar con este potencial de acción. Y el neurotransmisor pues se va a degradar en la célula postsináptica. ¿Para qué? Para que el canal consecuente se pueda cerrar. Entonces aquí la alteración consiste en que aumenta la afinidad del neurotransmisor, el cual va a permanecer más tiempo en el receptor y va a provocar una mayor entrada de sodio a la neurona y pues por ende una sobreexcitación postsináptica. Recuerden que al haber una mayor entrada de sodio pues hay una desregulación en el ion calcio, entonces existe una sobreentrada en la célula postsináptica de calcio y esta entrada excesiva de calcio pues va a provocar que el potencial de acción se siga hasta pues generar un aumento en este impulso. Recuerden que de manera normal la cantidad de impulsos que pues va a generar una neurona es de 80 impulsos por segundo. Y cuando existe una crisis, ya sea generada por cualquiera de los 4 mecanismos que acabamos de mencionar, pues se pueden producir hasta 500 impulsos por segundo. Entonces es una sobreestimulación o una sobreexcitación de mi neurona. La capacidad que la neurona tiene para poder generar los impulsos aumenta, ya sea por estos 4 mecanismos, que son la desregulación de la concentración de sodio, es decir, la concentración de sodio dentro de la neurona es excesiva. La segunda es la alteración estructural de los canales de calcio. Los canales de calcio se van a encontrar alterados y por ende va a haber una apertura de estos canales y pues una mayor concentración de iones que no corresponden dentro de la neurona. En la tercera, que es un desequilibrio de neurotransmisores excitatorios e inhibitorios, aquí va a haber una predominancia de los excitatorios y los inhibitorios no están haciendo su trabajo. Entonces al haber un incremento de los neurotransmisores excitatorios, pues por ende la neurona pues va a tener una sobreestimulación.
Y este último que acabamos de mencionar pues se encuentra ya en la célula postsináptica, en el cual pues la alteración va a ser en los receptores. Entonces los receptores van a tener una mayor afinidad por el neurotransmisor, lo que va a permitir que haya una entrada excesiva de sodio dentro de la neurona y por lo tanto los potenciales de acción que se están generando van a ser excesivos.